tu poder y tu gloria, mis labios te alaban. Muy buenas noches, hermanos y amigos televidentes. Muy buenas noches. Es un privilegio para su servidor David Guerrero estar nuevamente con ustedes en esta su sección Dimensión Espiritual, en este su programa Dimensión Estelar, como cada lunes y viernes, llevándoles a ustedes este mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de salvación, el mensaje de la sana doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esperamos que el Señor, Dios Todopoderoso, derrame toda bendición a cada uno de ustedes, en el orden material, en el orden espiritual. Y esperamos que el programa de hoy sea de gran edificación para cada uno de ustedes. Recordarles que estamos en Festival 90.3 FM, todos los domingos de 7 a 8 de la mañana, con el programa Tu Palabra es Verdad. Les invitamos a que continúen con estas exposiciones, estos programas, estos consejos y enseñanzas que son bajo la dirección primero de Dios y la producción de la Iglesia de Cristo en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Bien, la semana pasada estuvimos hablando acerca de el ladrón en la cruz y hablábamos acerca del proceso de salvación. En el día de hoy queremos ver entonces, según la palabra de Dios, ¿qué hay que hacer para ser salvo? Con la ayuda de nuestro señor director, damos inicio en esta noche a esta exposición sobre qué debo hacer para ser salvo. Es el tema que vamos a considerar. Con una serie de textos bíblicos vamos a ver qué se necesita, qué debo hacer, qué yo necesito, qué necesita usted, qué necesita todo ser humano, qué necesita el hombre y la mujer, el joven y el adulto, para ser salvo. Lo primero que vamos a ver es el pasaje bíblico que nos refiere acerca del amor de Dios. Juan capítulo 3, versículo 16, conocido como el Evangelio en miniatura, señala: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La palabra cree es sinónimo de fe. Por lo tanto, lo primero que una persona necesita es tener fe. Ahora, si nosotros tomamos este pasaje solo, alguien puede decir, y alguien de hecho puede afirmar, que solamente tú debes creer para no perderte, para tener vida eterna. Veamos qué nos dice Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Dice: pero sin fe, sinónimo de creer, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, fundamentalmente, la fe es esencial, es la base, es la zapata para el proceso que se necesita para usted ser salvo. Pero yo puedo decir, solamente necesitas la fe para agradar a Dios. Veamos entonces qué nos dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 24, versículo 47, que señala la palabra de Dios sobre otro aspecto interesante en este proceso de salvación. Dice: y que se predicase, palabras del Señor Jesús ante sus discípulos, después de la resurrección de Él y antes de su partida hacia los cielos. Dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Por este versículo, si nosotros lo leemos de una manera aislada, alguien podría decir, tú necesitas solamente el arrepentimiento para ser salvo. Veamos entonces lo que nos señala Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, por lo que nosotros vemos hasta aquí, si nosotros tomamos estos pasajes de una manera aislada y lo aplicamos cuando alguien nos pregunte, ¿qué necesito para ser salvo? Entonces podríamos decir, bueno, solamente necesitas la fe. Si nos encontramos con estos dos pasajes bíblicos, como Hechos 3:19 y el pasaje anterior, Lucas 24, podríamos decirle, solamente tú necesitas el arrepentimiento para ser salvo. Pero vamos a ver otro pasaje de las Escrituras que nos señala sobre la salvación. Y este es Romanos capítulo 10, versículo 9. Ahora observe usted, estimado amigo televidente, este pasaje. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. En la siguiente imagen continúa el pensamiento y dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Entonces, podemos apreciar lo siguiente, estimado amigo televidente. Si nos encontramos con este pasaje de Romanos 10:10, que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor, serás salvo, entonces alguien podría decir, bueno, yo lo que necesito solamente es confesar a Jesús para ser salvo. Confieso que Jesús es el Señor y ya yo soy salvo. Ahora bien, veamos pues el siguiente pasaje. Lo es Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21. En este pasaje dice la palabra de Dios, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Fíjese, estimado amigo televidente, N-O-S. ¿Qué significa eso? Que el bautismo que corresponde a esto ahora es para salvación. Nos es la primera persona del plural. Nos salva. Hace una salvedad y dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, según 1 de Pedro 3:21. Por este pasaje entonces, nosotros encontramos que si encontramos ese pasaje y lo leemos de una manera aislada, podríamos decir, bueno, solamente yo necesito bautizarme para ser salvo. Dice, porque el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Veamos a continuación a Juan capítulo 3, versículo 5, que señala sobre el agua lo siguiente. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Entonces, por estos dos pasajes, si nos encontramos con ellos, de una manera aislada, podríamos afirmar que solamente una persona necesita el bautismo para ser salvo. Ahora bien, dice Hechos 22:16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Por lo visto aquí, entonces encontramos que si vamos a estos pasajes bíblicos de una manera aislada, podríamos decir, bueno, yo nada más necesito el bautismo para ser salvo. O yo nada más necesito el arrepentimiento para ser salvo. O yo nada más necesito creer para ser salvo. O quizás yo nada más necesito confesar el nombre del Señor para ser salvo. Entonces, ¿qué hacer ante todas estas evidencias, ante todos estos pasajes bíblicos que hablan de la salvación ligada a un acto como es la fe
el creer, como es el arrepentimiento, como es la confesión, como es el bautismo. ¿Qué hacer entonces? ¿Cuál es el entendimiento? ¿Cuál es la visión que debemos tener al respecto? Después que vayamos a la pausa, vamos a volver para decirle qué vamos a hacer dentro de este contexto. Si estamos listos, vamos a irnos a esa pausa y luego que regresemos de esa pausa, vamos a explicar entonces cómo estos elementos se agrupan para conformar el proceso de salvación. Que Dios les siga bendiciendo y no se mueva de aquí. ¿Cuáles materiales se necesitan para asfaltar una calle o avenida? Arena y petróleo. ¿Cuáles materiales esenciales necesitamos para construir un puente? Arena, cemento, agua y acero. Durante muchas décadas, nuestro pueblo ha mezclado esos materiales con un material precioso de nuestra gente. ¿Cuál es ese material? La sangre de hermanos, hijos, padres, madres, amigos, vecinos. Basta ya de tanta sangre. Es hora de que unidos busquemos otros métodos, otras maneras. Es un mensaje de la Iglesia de Cristo en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Al suelo vi caer una flor y pronto se marchitó. Luego vino el viento fuerte y sopló y con él muy lejos llegó. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. No es posible que tú digas así, del mundo voy a gozar, pues el tiempo que vivimos aquí es tan corto como una flor. La flor se cae, la hierba muere, el viento sopla y con él se va. Mas la palabra de Dios es fiel, guardarla siempre y vivirás. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. Bien, queridos hermanos y amigos, ustedes no se movieron, aquí continuamos con esta exposición, porque es interesante. Volvemos y repetimos esto haciendo una recapitulación. Si encontramos pasajes aislados que hablan acerca de la salvación y los aplicamos de una manera individual, entonces damos origen a errores, a enseñanzas erróneas que no van a conducir a las personas a la salvación. Ahora bien, vamos a ver cómo entonces organizamos estas expresiones, estos mandatos, estas enseñanzas que encontramos en la Biblia. En la siguiente imagen vamos a apreciar esto. En este proceso, y le vamos a pedir al señor director que el logo, por favor, nos lo retire. Exactamente. Fíjese, ¿qué necesita una persona para encontrar, para ser salvo, para encontrar el perdón de sus pecados? Bueno, la primera base, como leímos, es el creer. Es el primer escalón que una persona debe pisar para poder escalar la escalera de la salvación, la escalera del cielo. El segundo acto es el arrepentimiento. El tercer acto es la confesión, confesar que Jesús es el Hijo de Dios.
No confesar los pecados a nadie en particular, a un hombre cualquiera. No, confesar que Jesús es el Señor. Esa es la confesión que demanda Romanos capítulo 10, 9 y siguientes. Luego viene el bautismo. El bautismo es por inmersión. Bueno, es una incongruencia, es un error decir que el bautismo es por inmersión. ¿Ustedes saben por qué? Porque la palabra bautismo significa inmersión. La palabra bautismo es sumergir. Entonces, si decimos bautismo por inmersión, estamos cometiendo un error al hablarlo de esta manera. El bautismo es inmersión, sumergirlo en el agua, que asemeje una sepultura. Romanos capítulo 6, 3 y 4. Y el último escalón dentro del proceso de la salvación es perseverar. Es la perseveración. La persona que una vez haya creído, que se haya arrepentido, que haya confesado y se haya bautizado, debe perseverar en la vida cristiana, debe perseverar en la sana doctrina, debe perseverar en la verdad, debe perseverar en la santidad, para poder entonces abrir esa puerta que nos lleva al cielo. Ahora bien, en los diferentes pasajes bíblicos que ustedes encuentran, los personajes que han sido convertidos, que fueron bautizados, se les dijo respuestas diferentes dependiendo de la posición que estaban. Por ejemplo, una persona que ya tenía fe y creía, no se le iba a decir que creyera, se le iba a decir entonces que se arrepintiera. Si una persona ya se había arrepentido, entonces necesitaba confesar, bautizarse y luego perseverar. O sea, dependiendo del escalón que tú estés en el proceso de la salvación, entonces es el pedimento, según vemos en las Sagradas Escrituras. Dice la Biblia en Mateo capítulo 24, versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, como vemos, no solamente es la fe, no solamente es creer, no solamente es el arrepentimiento, no solo es la confesión, no solamente es el bautismo, la perseveración, el perseverar hasta el fin, este será salvo. Luego Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Finalmente, en la siguiente imagen podemos apreciar que en Hechos 2:36 al 42, que vamos a leer a continuación, directamente aquí, señor director, vemos cómo se cumplen estos procesos que hemos señalado en la escalera de la salvación, amado amigo televidente. En el discurso de Pedro, cuando por primera vez se predica el Evangelio de Cristo en el día de Pentecostés, Pedro habla acerca de ese Mesías tan esperado en el pueblo de Israel y que ellos desconocieron, crucificándole, matándole y colgándole en un madero. Dios resucitó a Jesús, lo levantó de los muertos. Y luego que este discurso demostrado por Pedro de que Jesús era el Mesías esperado, del cual habían hablado todos los profetas, dice el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Observe esto ahora, verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Si se compungieron de corazón, significa que creyeron, tenían fe. Observe, se compungieron de corazón, se entristecieron porque creyeron al mensaje que Pedro les predicó. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El apóstol Pedro no le dice crean. ¿Por qué? Porque ya habían creído. Luego manda el arrepentimiento y a seguida el bautismo. Fíjese lo que dice. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí está el proceso completo. Y usted me dirá, ¿y dónde está la confesión? En el acto mismo de creer en Jesús,
del cual Pedro estaba hablando, que era el Señor y Cristo, al creer este mensaje y obedecer el mandato del apóstol Pedro, ellos estaban confesando a Jesús como su soberano Señor. Dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí vemos los procesos que hemos señalado aquí, en un solo acontecimiento, en un solo pasaje escritural. ¿Qué se necesita para ser salvo? No solamente es la fe, se necesita, la fe es la base, la fe es la zapata. Un escalón no puede estar en el aire, ¿verdad que no? Una escalera debe tener el primer escalón, y ese escalón que tiene base es la fe, es el creer. Luego seguimos pisando ese escalón hasta perseverar y llegar a la vida eterna. ¿Se da cuenta? Que si nosotros sacamos pasajes aislados, pero no vemos, como lo hemos visto, integrados estos pasajes en un solo acontecimiento, entonces sacamos conclusiones erróneas, confusas, y que no van a conducir a las almas a la salvación. Y si usted predica con amor, yo estoy seguro que usted quiere que las almas se salven. Y usted tiene que estar también firme y asegurado por la palabra que usted ha sido salvado por medio de Jesucristo. Óigame, la salvación no es un estado de emoción. Amigo televidente, no es un estado emocional. Es una condición del individuo que ha pasado de tener pecados sobre sí, luego pecados que han sido borrados, pecados que fueron perdonados. Solo es la obediencia al Evangelio de Cristo lo que da la convicción de la salvación. No es un estado emocional, no es que usted se sienta bien, no es que usted se sienta feliz, no es que usted, todo esto es posible y todo eso se manifiesta solo y cuando es certero y verdadero, cuando usted ha hecho lo que Dios ha mandado, ha obedecido el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, es fácil encontrar en la palabra de Dios qué se necesita para ser salvo. Esperamos que usted en esta noche esté meditando y precisando en su corazón y a través de la palabra de Dios el hecho de que tiene la oportunidad hoy a través de la sangre de Jesucristo de recibir el perdón de sus pecados. Recuerde, usted activa el poder de la sangre de Jesucristo cuando usted obedece el Evangelio. El Evangelio de Cristo solamente es el poder, lo dice Pablo, Romanos capítulo 1, 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cree usted en esta noche? Yo espero que sí. Comuníquese con nosotros, acérquese a la iglesia del Señor, a la iglesia de Cristo, y estaremos ayudándoles a llevar a cabo estos procedimientos bíblicos para obtener la salvación. Dios les bendiga, y que quiero expresar mi agradecimiento a nuestro señor director José Hidalgo por la magistral actuación a través de las imágenes, y nuestro coordinador y Rosario Vargas y Ángel Luis Concepción en las cámaras. También un saludo muy especial que se hace posible que estemos acá al director general de este espacio, el señor Rafi Acosta. Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima. God is an awesome God. He reigns from heaven above.